trabajando este tema, entonces que me aporten, me hagan preguntas es muy importante. Ustedes también me van poniendo el ritmo en lo que yo voy presentando, me van diciendo o no entendemos o vamos o profundicemos en algunas cosas. ¿Listo? Más tardecito vamos a hacer el recorrido un poquito y el recorderis de lo que hicimos, bueno, vamos a empezar más bien por el recorderis de lo que hicimos la sesión pasada. Entonces, permítanme, ya les voy a compartir mi pantalla. Queridas Dayana y Dori, ¿me regalan permiso para compartir pantalla, por favor? Listo, mira. Sí, vamos a empezar por el recorrido y hacemos un ejercicio para cerrar un poquito la sesión de la sesión pasada. Magda, listo. Orlando. Ya. Listo, muchas gracias. Yo estoy hasta las 3 de la tarde. Bueno, señor, yo le dejo limpio todo. Listo. Entonces, la sesión pasada vimos unos conceptos básicos. Y aunque unos los tenemos más claros, lo que hicimos fue afianzar que todos estuviéramos entendiendo lo mismo por estos conceptos. Esos conceptos fueron, ¿alguien me quiere escribir o recordar cuáles fueron esos conceptos básicos que vimos la sesión pasada? No tenemos el tiempo. ¿Quién le gustaría hablar sobre qué fue lo que vimos? ¿Cuáles fueron los conceptos? No encontré el documento de lectura que Magda nos recomendó. Sí, está en el Classroom. Se dejó en la sesión pasada. Hola, buenos días. Buenos días. Los conceptos que vimos la semana pasada fueron aquellos relacionados con sexo, género, orientación sexual y digamos que todas esas cruces que hay entre estos conceptos, básicamente. Muchísimas gracias. Entonces, eso fue lo que hicimos y esos conceptos son muy importantes. Quienes no estuvieron la sesión pasada, hay varias bibliografía, el mismo texto que les dejamos. Entonces, esa es la primera recomendación, afiancen y entendamos muy bien qué significa sexo, que recuerden que es lo relacionado con esa asignación que nos dan de ser hombre o mujer, de acuerdo a si tenemos pene o vagina, ¿cierto? Pero no solo existe, a veces se niega una cosa que habíamos llamado hermafroditas, pero ya aprendimos que no se les llama así, sino las personas intersexuales que nacen con características biológicas femeninas o masculinas. En ese marco, aprendimos también que en esta sociedad, por tener una vagina, nos han asignado una serie de cosas y por tener un pene, otra serie de cosas. Eso es lo que había pasado históricamente por nuestra cultura patriarcal, pero hoy en esta escuela que nos estamos poniendo los lentes de género, unos lentes que llamamos los lentes violeta, que a propósito de la sesión pasada vi a Yasnadia, que es una sindicalista de la personería muy importante y que también nos enseñó esta analogía de los lentes violeta y que está en esta escuela. Entonces, como ya tenemos esos lentes, pues ya sabemos que esa asignación que nos enseñaron, que era natural que las mujeres éramos débiles por tener vagina o que era natural que los hombres por tener pene no lloraban, pues eso está totalmente controvertido, comprobado que no es así. Poníamos el ejemplo de la sesión pasada de hay hombres que no logran hacer fuerza, pero hay mujeres que son hasta campeonas y levantan muchos kilos, entonces cada vez está más controvertido que no es natural que por tener vagina
somos débiles, somos lloronas, solo sabemos hacer cosas del hogar, o por tener pene los hombres no pueden llorar, no saben hacer cosas del hogar, otros estereotipos que ahorita vamos a profundizar, ¿cierto? También hablamos del género, que solo les recuerdo rápidamente, ahí está la presentación. El género es esa asignación de lo que significa ser hombre o lo que significa ser mujer en cada sociedad. Vimos en nuestras mismas familias qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. Y ahí históricamente nos han dicho generalmente que las mujeres para lo privado. Sí, pero eso es, yo no. Mis hijos que son los que hacen. Perdón, compañera que acabo de ingresar, ¿es tan amable? Cierra el micrófono. Claro, usted va en su carro, se puede ir a... Listo. Entonces el género, que es esa construcción cultural de lo que significa ser hombre y ser mujer. Históricamente nos dijeron que generalmente lo de mujer era para lo privado y lo de los hombres para lo público. Y ahorita vamos a profundizar eso con los estereotipos de género, pero insistir, eso también hoy ha sido cuestionado y hoy vemos que hay muchas formas de ser hombres y mujer y esa tiene que ser nuestra apuesta. Y terminamos con algo muy importante que es la orientación sexual. Vimos como la sigla LGBTIQ es una reivindicación política de personas que históricamente han sido rechazados, discriminados, oprimidos y hasta explotados por tener una orientación, un género o un sexo diferente. Y esta sigla, no solo, esta sigla, recuerden, esta es la forma que les voy a proponer de cuando quieran estudiar el sexo, género, orientación sexual, recuerden qué significa cada letra. Entonces, por ejemplo, piensen, la L es una orientación sexual, la G es una orientación sexual, la B es una orientación sexual. Lo trans, recuerden que es una identidad de género, ¿cierto? Son esas personas que se identifican y que se construyen ya sea con el sexo contrario al que nacieron, todo lo trans. La I es todo lo relacionado con el sexo, que fue lo primero que vimos. Y la Q es lo relacionado con el género. Yo solo les estoy haciendo el recuento, solo tomen cada una de esas para recordar y entonces estudiar, si las lesbianas es una orientación, ¿qué es lo que es una orientación? ¿Qué es una identidad de género? Lo I tiene que ver con la identidad sexual, con el sexo, entonces, ¿qué es eso de lo intersexual? Eso para que podamos ahí estudiar. Entonces yo quiero dejar, les quiero recordar es por qué vimos esos conceptos y hoy vamos a profundizar en eso. Estos conceptos los vimos porque hay una cosa que se llama el sistema sexo-género y hoy vamos a profundizar. O sea, esos conceptos que parecieran tan básicos y que pareciera que no nos hacen ningún daño, pues vamos a ver cómo se han ido materializando en nuestro cuerpo. Lo vimos la sesión pasada con la corpografía, pero hoy vamos a ver además cómo en nuestro cuerpo, pero en la vida social, económica, se fueron materializando de una manera que crearon un sistema que se llama el sistema sexo-género. Es un sistema binario que vamos a ver qué es lo que hace ese sistema binario. O sea, ese sistema como el sistema capitalista. Piensen en el sistema capitalista, ustedes lo entienden más, entonces así funciona un poco el sistema patriarcal y el sistema sexo-género. Por eso estamos entendiendo estos conceptos para entender qué es lo que hace este sistema sexo-género en la sociedad y por qué es tan importante que lo deconstruyamos, lo cuestionemos y si se quiere lo destruyamos y no dejamos que esto siga estando en nuestras vidas cotidianas. Entonces, eso como en el ejercicio del recorderis, yo no sé si, es que no, Dori, ayúdame acá porque si abrimos a preguntas, me da cosa que nos devolvamos a la sesión pasada y no avancemos en esta sesión, ¿o te parece bien que abramos a preguntas sobre lo de la sesión pasada? ¿Cómo hacemos ahí? Dayana y Dori me orientan. Pues, perdón, yo creería que si hay alguna... Primero que nosotros se trabajó la sesión pasada, pero si hay alguna cosa de precisar,
que consideren que es importante como aclarar, hay que hacerlo en este momento para poder arrancar con la propuesta del tema de hoy. Entonces, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta. Sí, en esa lógica definitivamente no entendí esto, precisemos esto, pero no para repetir lo que ya hablamos la sesión pasada, pero sí, de acuerdo. Entonces, ¿alguna pregunta, algo que tengamos que precisar de la sesión pasada para poder avanzar con lo que vamos a hacer hoy? No hay ninguna manito levantada, solamente le voy a pedir favor a Carol B, que por favor nos coloque el nombre completo para poderle identificar bien. Compañeras, Magda, no hay ninguna manito alzada. Perfecto, entonces vamos a seguir. Hoy vamos a hablar mucho sobre las relaciones de poder, o sea, hoy vamos a materializar ese sistema sexo-género en varios momentos. Vamos a profundizar y a terminar de hablar sobre los estereotipos de género. Después vamos a pasar a hablar de las relaciones de poder que ha impuesto la cultura patriarcal y vamos a cerrar un poquito entendiendo qué es eso de la cultura patriarcal, que ya la nombrábamos tanto desde la primera sesión y ya Dayana ahí nos daba algunas pistas y la nombrábamos, pero vamos a precisar qué entendemos por eso. Entonces les acabo de enviar un link en el chat. Les quiero invitar a que entren a ese link en el chat de acá. Si quieren se los puedo enviar al chat del WhatsApp, pero por ahora se los envío acá al chat de esta conversación, de esta clase en Zoom. Entonces ya vayan entrando, por favor les pido. Vuelvo y envío el link por si alguien no lo ha visto. Ya veo varias personas, muchas gracias. Ay, Magda, le desactivé el sonido pensando que era otra persona, discúlpenme. Tranquila, tranquila. Estoy esperando que entremos al link, por favor. Sí, listo. Mientras que ingresan al link, les puedo por favor pedir hacer la misma solicitud de todos los martes, colocar su nombre completo para no tener que retirarlos de la sala. Recuerden que cuando se retiran de la sala tienen que conectarse por un dispositivo diferente y eso se les vuelve un rollo. Entonces, por favor, indíquenos su nombre, su apellido para poderles cambiar o si no tenemos que hacerles el retiro. Compañeras, el link está en el chat del Zoom o lo pueden ver en el WhatsApp. ¿Cierto, Magda? ¿Ya su merced lo mandó? Sí. No lo envío al WhatsApp, lo voy a enviar en este momento al WhatsApp. Carmen tiene una pregunta. Carmen, abre el micrófono, por favor. Ya lo envié al WhatsApp. Listo, señora. Carmen, que tenía la manito alzada. No, Carmen, hoy está Mientras aquí. Carmen nos cuenta, apenas puedas hablar, Carmen, me cuentas qué nos quieres decir. Voy a recordar esto que lo vimos la sesión pasada. Buenos días, no, disculpe, fue que hundí mal el dedo, disculpen. Tranquila, Carmen. Entonces todos teníamos una lecturita, ojalá hayan logrado hacerla. Para los que lograron hacer, entonces va a ser muy chévere y muy fácil el ejercicio en el link que estamos ingresando. Para quienes no, les voy a dar algunas pistas con esto. Entonces la sesión pasada cerramos diciendo que hay muchos mecanismos o sea, que esto es, esto que nos han dicho, que nos dijeron históricamente, oiga, usted por tener una vagina como que solo sirve para tener hijos, como que no es tan buena para estar en cargos públicos y eso lo sigue pensando hoy en pleno siglo XXI nuestra sociedad, lo dicen las encuestas de Naciones Unidas y de la DIAN, no, siempre, bueno, otra entidad en Colombia, Sí, entonces... Dani.
El DANE, muchas gracias. El DANE sigue en sus encuestas demostrando cómo la gente sigue pensando que por tener vagina no somos buenas para unas cosas, y igual para los hombres. Esta asignación y la discriminación que hace la cultura patriarcal no solo es para las mujeres, sino también para los hombres. Entonces creen que los hombres no son buenos cuidando nuestros hijos y nuestras hijas, creen que los hombres no son buenos para cuidar los adultos mayores, las personas con discapacidad, que los hombres no son buenos para algunas profesiones también, ¿cierto? Como son las del cuidado. Entonces, eso se llama discriminación sexual, que tiene sus raíces en la división sexual del trabajo, que lo vimos en un video, que se gesta en los procesos de socialización, y esto es muy importante, desde muy pequeños estamos en cada cosa que vamos socializando, y ese es el ejercicio que vamos a hacer. Ahorita, mientras ustedes ya están en línea, están viendo que hay una pregunta: oiga, ¿cómo se reproduce esta discriminación sexual, estos estereotipos de género, cómo se reproducen en la casa, en el sindicato, en lo público? Entonces ese es el ejercicio que vamos a hacer. Se reproducen diferentes espacios sociales, se difunde mucho por los medios de comunicación. Ahí también está la pregunta para que pongamos ejemplos, cómo en los medios de comunicación se reproducen estos estereotipos. Y se convalidan en las normas que a veces tenemos, que es lo más triste a veces de nuestra sociedad, y que por eso tenemos un reto de transformarla. Entonces, para hacer el ejercicio, esto ya lo hemos visto en la sesión pasada, pero acá les voy a dejar el recorderis. Entonces, les recuerdo que los estereotipos son asumidos por un grupo por una persona con el propósito de compartir ciertas características, creencias, cualidades, habilidades que justifican una conducta. Entonces, los estereotipos tienen que ver con esas formas que asumimos sobre qué significa ser hombre o ser mujer. Son estereotipos porque parecieran que es la única forma de ser hombre o ser mujer, pero no es real. Y los roles tienen que ver con, los estereotipos es más en colectivo, los vemos más en los medios de comunicación, más ese imaginario colectivo de lo que todos pensamos que es ser mujer. Entonces, yo les ponía la sesión pasada el ejemplo, cuando vamos a un baby shower y nos dicen que va a ser niña, hay un estereotipo colectivo que la niña tiene que estar en rosado. Eso es un estereotipo porque no tiene que ser así, o sea, nada pasa si yo le llevo blanco, si yo le llevo azul, amarillo, igual pasa con el niño, ¿cierto? Además, pero ese estereotipo va reforzando imaginarios como, ay, es que si yo le pongo al niño rosado se va a volver gay, y eso obviamente no es real. Una persona no se vuelve gay o trans o queer porque le pongan un color o porque juegue con un oso o una muñeca o porque juegue con losas, sino eso es otra construcción, digamos, cultural que vamos viendo. Entonces los estereotipos es más eso colectivo, y el rol es más esa asignación individual que sobre todo las familias, la escuela va asignando de lo que significa ser hombre y mujer. Entonces, para ver mejor cómo funcionan estos estereotipos, vamos a estar, ya todos estamos en el link, cada uno va a coger una de las preguntitas, todos estamos en la segunda diapositiva, pero si quieren pueden ir a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, el que cada uno quiera poner. Cada uno tenemos que poner un ejemplo. Entonces vamos a pensar cómo se expresan en las familias esos roles y estereotipos de género, cómo actualmente, ¿no? Ya la sesión pasada hablamos un poquito de nuestra niñez, hablamos un poquito de nuestro pasado, hoy lo vamos a hacer hoy, en la actualidad, hoy 23 de febrero del 2021, esos roles y esos estereotipos, los roles son esa asignación individual, ¿cierto? De lo que nos dicen que es ser hombre, de lo que nos dicen que es ser mujer, que por tener una vagina tenemos que ser de tal manera o por tener un pene de tal otra. Entonces, en la segunda está familias, cada uno puede trabajar en la que quiera. Ojalá pueden coger de acuerdo a sus ámbitos de trabajo. En la segunda están instituciones educativas. Hoy en pleno siglo XXI, ¿cómo se expresan esos estereotipos en las instituciones educativas? En la cuarta está en los lugares de trabajo. ¿Será que en nuestros lugares de trabajo hay estereotipos o eso es cosa del pasado? La quinta, en los sindicatos. ¿Cómo se expresa hoy en nuestros sindicatos esos roles y estereotipos? La sexta, en la sociedad. Hoy en general en nuestra sociedad
si hay una expresión de estos estereotipos de género o no. Y la última, en los medios de comunicación. Esto es muy importante porque ahí hemos identificado que si hay un lugar que se siga reproduciendo de manera muy, muy fuerte los estereotipos es en los medios de comunicación. Listo, ya veo que varios están escribiendo. Muy bien. Disculpa. Sí. Señora. Lo que pasa es que estoy desde el celular y me deja escribir la opción de lo que me abre es Drive. Entonces no sé qué hacer para poder escribirlo. Pues obviamente. Yo no escuché bien. ¿Alguien se te No escucha se te muy? entendió. No se te entendió. Yo lo que entendí es está... que no tiene, que está trabajando en el celular y que no puede acceder al Drive. Entonces, si su merced lo escribe en el chat, lo podemos nosotros... Sí, sí, sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, señora. Sí, señora. Ok. No lo No se puedo te editar, no entiende. puedo escribir nada en las casillas, por eso no lo puedo diligenciar. Sí, señora. Entonces lo que te proponemos es que no lo escribas en el chat y nosotras lo escribimos en el Drive, porque sí, a veces trabajar desde el celular Drive a veces no nos deja tan fácil. Ruth tampoco, entonces a Ruth, a los que no pueden, lo podemos escribir en el chat. Entonces la pregunta es, ¿cómo se expresan hoy actualmente esos roles estereotipos de género? Esa asignación que nos dijeron que por el hecho de tener un pene deberíamos ser de una manera y por el hecho de tener una vagina deberíamos ser de otra, y los que tenemos características de los dos sexos ni se diga porque no tenemos lugar en esta sociedad. Entonces, ¿ustedes cómo creen? Y ponemos varios ejemplos. Entonces, cojan uno, medios de comunicación, familias, sindicato, colegios, uno para poner un ejemplo, ¿listo? Quienes no, y los vamos escribiendo. Julia quiere hablar. Julia, ¿puede abrir el micrófono? Sí, entonces... Julia, puedes abrir el micrófono, dale. Hágame un favor, buenos días. Hágame un favor, Sí. ¿me repite la actividad? Listo. Carmen, en el chat de la escuela y en el chat del Zoom está un link que es un Drive. Y allí hay unas preguntas que cada una va contestando de acuerdo a su vivencia. Las compañeras y compañeros que no han podido, por el trabajo que están con celular, pues simplemente en el chat escriben y nosotras les estamos escribiendo sus aportes en ese Drive. Julia, bueno, que tiene la manito alzada. Julia, si tienes algo que decir. No, ya. Ah, bueno. Listo. Entonces, por ejemplo, yo ya pegué en el chat el aporte de Julia. Voy a pegar el de Yolanda. Y ya pego el de Gloria. Muchas gracias. Recordarle a los compañeros que van llegando que por favor vamos colocando nuestros nombres y apellidos. Es importante nosotros identificarnos, irnos conociendo. Por favor. Recordarle a los compañeros que están llegando
que estamos en el chat de la escuela, hay un link que nos permite a nosotros ir contestando unas preguntas, y si no lo tenemos a mano, en el WhatsApp de la escuela también está. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Listo. Yo creo que ya, ¿cierto? ¿Hay alguien? Sí, ya. Entonces voy a compartir. Copié. Ay, uy, ya hay hartos. Esperen porque hasta ahora voy en Mariela. Ya vi que otros aportaron. Qué bien, muchas gracias. Listo. Siguen escribiendo, pero voy allá a compartir y vamos a empezar a hacer el diálogo, y lo que está en el chat me van ayudando todas y todas, y todos y todes me van ayudando que otras cosas están en el chat. Entonces, todos están viendo la pantalla, lo que escribieron y si escribieron sus compañeras y compañeros sobre en el tema de familia. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, señora. Listo. Entonces ahí ya estamos viendo lo que escribieron en el chat. Hay otras. Y quiero que alguien intervenga. ¿Cómo ves o cómo hoy se desarrollan las familias y cómo se siguen reproduciendo algunos estereotipos hoy en las familias del siglo XXI? ¿Será que es cosa del pasado o se siguen reproduciendo algunas cosas? ¿Quién quiere contarnos un poco de lo que ¿Puedes escribió? abrir más la diapositiva, por favor? Porque se ve, pero se ve pequeño, o yo no sé si soy yo. Ay, Yo quiero participar. listo. Dale. Bueno, yo creo que se siguen reproduciendo esos estereotipos de que la niña y los niños tienen unas funciones en la sociedad diferentes. Hay algo muy interesante, nosotros tenemos la casa en obra y el maestro tiene dos hijos, una niña y un niño. Y la niña desempeñaba casi las mismas labores que el niño. Alcánceme el martillo, alcánceme la puntilla de no sé qué, y la niña conocía los materiales, conoce los materiales perfecto. Ella dice, mire, eso quedó mal echado. O sea, me llama mucho la atención porque es una familia muy humilde, pero sí tiene su rol de mujer, de niña, porque pues es muy tiernita, muy hermosa, pero es como le enseñan a desempeñarse, a desenvolverse en un rol que supuestamente es de hombres, que es la construcción.
Y no, es como ella trabajaba de esa manera, como conoce las herramientas, como maneja las herramientas, como dice, bueno, rapidito, rapidito que eso está quedando mal, o rapidito que está muy, muy lento el trabajo. Entonces, eso es importante porque es cambiar como la visión de que los hombres son los que trabajan en construcción, nosotros vemos mujeres ya trabajando en construcción. Sin embargo, en muchas casas sí no se ha cambiado ese estereotipo de que las niñas son las que hacen el oficio, las niñas son las que lavan la loza, vaya atienda a su hermano, vaya atienda a su papá, como si, pues, ¿qué diferencia hay si la atiende la niña o la atiende el niño? No hay ninguna diferencia, pero sí se sigue viendo todo, creo que sí se sigue viendo en muchas partes. Haga esto porque usted es más fuerte. El niño es más fuerte que las mujeres. Y uno se da cuenta, no es que sea más fuerte. No, entonces vuelvo al cuento de la niña, vea la niña, yo la veía ya desenvolviéndose y a mí me daba risa verla porque parecía ella la maestra de obra, dirigiendo y diciendo, haciendo las cosas. Entonces, como sí pienso que sí se ha dado un cambio, creo, pero no en su totalidad. Sí ha habido un cambio, pero no no como debía ser para la época, para la época que estamos, no ha sido total, pero sí ha habido un cambio pequeño, pero sí ha cambiado ese rol de la mujer en la sociedad que se veía tan débil. Nosotros, ayer hablaba yo con mi esposo y le decía, mire las películas ahora no son los héroes, son las mujeres quienes pelean, quienes luchan, quienes son espías, quienes son una cantidad de roles que era exclusivo de los hombres. Entonces ya los medios de comunicación están vendiendo otra imagen de la mujer. No es esa debilucha, esa que el hombre conquistaba y con quien se quedaba al final de la película con la mujer más bonita. No, ahora no. Han cambiado, sí ha cambiado. Y eso, los medios de comunicación forman un papel fundamental en esto. Y uno lo ve, las películas, las protagonistas son las mujeres, no los hombres. Entonces ellas son las que escogen ahora al hombre más guapo para quedarse con él. Entonces, pienso que sí ha cambiado, pero todavía falta mucha cultura. Pero los medios de comunicación son muy poderosos y pueden lograr muchas cosas. Gracias. Gracias, Nubia. Recordarles que tenemos tiempos para las intervenciones. Venimos en el orden, creo que está el siguiente orden, o no sé si está Marcela, su merced está ahí para que nos ayude al orden, porque es que después sí. nos ayudas con eso, porfa, para que no se nos quede nadie. Está, pero no vi cómo qué orden la levantaron de aquí en adelante, sí. Ya listo. Julia, Marisol, Gloria y Carolina. Tiene la palabra Julia. Recordemos que tenemos 2 minuticos, máximo 3 para las intervenciones, ¿listo? Por eso empezamos, días, compañeras. Gracias. Fíjense, señora. Julia, que tiene la... ¿Sí, Julia? Julia, dale. Sí, Julia. Julia. Bueno, nos damos cuenta hoy en día en la sociedad de que pues existe pues todavía el machismo, ¿sí? De que la mujer no puede trabajar ya que pues el hombre trata de imponer sobre la mujer. O sea, aún se ve que todavía está como la discriminación hacia la mujer. Dale, gracias, Carmen. Bueno. Julia. Julia, no. Entonces continuaría Marisol. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, sí, Dorit, buenos días.
Mira, en el ámbito laboral, yo soy de la parte asistencial en un hospital y pero hace muchos años... Un TAI porque ya vamos a ir a lo laboral. Entonces quiero cerrar, para que ya sigas tú con ese ámbito laboral, quiero cerrar con el tema de las familias, con varios comentarios. Sin duda es importante reconocer que esta sociedad, y hemos dicho, y la otra sesión vamos a hablar más del feminismo, qué significa el feminismo, será que es eso que nos han dicho o qué es lo que hemos escuchado, pero realmente qué es, será que tenemos prejuicios sobre el feminismo. Pero esto para decirles, el feminismo ha sido una de las revoluciones más lentas y contundentes para transformar esta sociedad. Entonces, claro que hemos cambiado, claro que hemos avanzado y hoy tenemos más derechos que hace algunos años, pero también nos falta mucho. Y en lo cotidiano hemos normalizado muchas cosas y por eso es tan interesante que veamos esto. Una de las cosas que hemos normalizado hoy en el siglo XXI es que efectivamente cada vez más hombres ejercen tareas diferentes a las que les habían asignado por su sexo, y hoy entonces vemos más hombres que cocinan, que lavan, que atienden a sus hijos, que cuidan, y eso es muy importante. Y vemos más mujeres que hacen cosas de fuerza, que están en el ejercicio de la construcción, pero ojo, miren que ahí hay un límite, y el límite que hoy hay es, sí pueden hacer eso del rol contrario, del sexo contrario, pero ojo, sin perder su feminidad y su masculinidad. Claro que usted puede trabajar en construcción, pero ojo, tiene que seguir siendo delicada, arreglarse y ser muy puestecita, muy bonita. Claro que los hombres hoy pueden ejercer las tareas del cuidado, pero ojo, no pueden dejar de ser tan varolines, no pueden dejar de ser hombres. Entonces esto, para invitarles, tenemos que seguir cuestionando, o sea, no puede seguir existiendo. Entonces, claro, hoy nos dimos unos permisos, pero nos volvimos a poner unos límites, y lo que nos invitaba la teoría la sesión pasada de mirar el género es cuestionar y siempre recordar que no hay una única forma de ser hombres y mujeres. Y lo otro que sigue pasando mucho en nuestras familias es que nos enseñan unas cosas por tu propio bien, ¿no? Tienes que ser femenina por tu propio bien, tienes que ser hombre y no puedes llorar por tu propio bien. Eso fue el otro mal que nos ha hecho esta cultura machista y patriarcal, y es que nos enseñó no solo que era natural que los hombres hiciéramos unas cosas por tener pene y las mujeres otras por tener vagina, sino que además nos dijo que eso era lo que estaba bien, y por eso nos cuesta tanto salirnos, porque quienes nos salimos de esas otras formas ya estamos actuando como feo, como mal, como que eso no está tan bien, y de hecho la sociedad sigue pensando que si actuamos de ciertas maneras es por nuestro propio bien. Y ahí les dejo eso para que cuestionemos un poquito más. Después de las familias, entonces les invito que una o dos personas intervengan sobre cómo ven esta realidad en las instituciones educativas. Acá en el chat y acá hubieron muchísimos aportes, acá se los dejo, pero entonces, ¿quiénes nos quieren hablar de las instituciones educativas? Y ya ahorita le damos la palabra a nuestra compañera que nos va a hablar del trabajo. Vamos por instituciones educativas. Entonces, ¿quiénes nos quieren contar? Marisol tiene la palabra. Marisol, sí. Para lo del trabajo. Entonces vamos por roles de las instituciones para ir haciendo eso. Les pedimos el favor nuevamente a los compañeros y compañeras que solamente tienen un nombre, que por favor coloquen su apellido. Para nosotros es muy importante saber con quién estamos contando el día de hoy. Era eso. Está ahí. Ahí estaban diciendo que algunos de los compañeros que tienen a la mano, que es Carolina, Gloria, Marisol y Carbonet, quisieran hablar sobre las instituciones educativas. Bueno, yo no escribí sobre las instituciones educativas, pero puedo opinar también. Dale, listo. Bueno, yo creo que en las instituciones educativas sí está muy restringido, debido a lo que yo veo es porque ellos están en una parte de docencia, y aún a nosotros como padres siempre vemos esto hacia que los educadores sean de otro género, ¿sí? Debido a que, digamos, en la parte de los niños, cuando ellos están empezando,
nosotros tememos que ellos vayan a tener una confusión, ¿sí? Digamos, en cuanto a mirar ciertas otras clases de género, y esto vaya a traer una confusión ellos en su desarrollo. Entonces yo creo que esto los ha limitado mucho para que este campo sea más abierto para ellos. Lo digo yo como madre, ¿no? Y yo creo que esto también ha estado enfocado también a muchos padres, y yo creo que por eso esta área se ha restringido mucho al campo laboral. Listo. ¿Alguien más de este? Acá hay ejemplos muy interesantes, muchas gracias. Hay ejemplos de hoy como las prácticas que hacen los estudiantes, sigue siendo las niñas, por ejemplo, hacen prácticas de cuidar los ancianos, a los niños y a las niñas, y los niños hacen prácticas relacionadas con el deporte, con la infraestructura de la institución. Hay varios ejemplos todavía del pantalón y la falda. Bueno, materiales, cosas que siguen asignando este ejercicio. ¿Alguien más de las instituciones educativas? Están Gloria y Carolina, no sé si quieren hablar sobre este tema. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señora. Ah, bueno, buenos días, mi nombre es Gloria Ramírez Castrillón. Bueno, como se está hablando sobre la discriminación, en el año 95 yo estudiaba mecánica de equipo minero, porque esa labor es para hombres. Ya había en la pesada que yo estaba, que era la 24, habían 23 hombres y yo era la única mujer. En las otras dos pesadas había otras dos mujeres también, habíamos por todos 3 mujeres. Y cuando fuimos al Cerrejón, a la mina del Cerrejón, a hacer las prácticas y a ver si nos contrataban, nos dijeron que no, porque nosotros no podíamos hacer las cosas que hacían los caballeros, porque a nosotros nos tocaba hacer era hacerle mantenimiento al guaco y manejar, y no nos aceptaron. Bueno, yo, gracias a Dios que no me dejé llevar de eso, enseguida me retiré y me puse entonces a estudiar para la docencia, y bueno, gracias a Dios estoy aquí, y uno nunca que le pasan las cosas la puede tomar a malo, sino para bien. Siempre he dicho esto. Pero bueno, después ellos lograron con los años aceptar las mujeres, vieron de que las mujeres también teníamos las mismas capacidades que tienen los hombres, lo único que nos diferencia es el sexo, pero sí tenemos las mismas, ya. Entonces esa es mi participación, gracias. Gracias, compañera. Carolina. En la actualidad yo soy docente para bachillerato en el Colegio del Acueducto. Digamos, hay una parte, los chicos allá ven mecánica, y en ese aspecto yo estaba pensando, no hay discriminación, allá todos, niños y niñas, tienen que aprender a manejar las herramientas del taller de mecánica. Yo las he visto a ellas cortar la tabla, usar el martillo. O sea, es curioso porque allá el profe de mecánica a todos los trata por igual y todos hacen sus proyectos de 6º a 11. Eso es lo que he visto que me gusta muchísimo. Hay una parte que me preocupa mucho. Digamos, como recién los chicos ya desde bachillerato, ellos vienen con una visión desde sus casas. Y hoy en día, por ejemplo, se han presentado muchos casos de cyberbullying generados porque la niña envió una foto inadecuada, pero resulta que, aparte pues, de ser la chica que genera la foto, o sea, es maltratada, es juzgada, es apaleada, o sea, todo el mundo se le viene encima. Y a veces el chico queda como el héroe de la situación. Entonces, sí, la chica comete un error, sí, es cierto, se le habla, se le dialoga, porque de pronto en casa no está la mamá o la persona o que la oriente en casa frente a estos tipos de aspectos. Nos ha tocado a nosotros como maestros empezar a revisar esto, y yo diría que este cambio transformacional de las mujeres empieza precisamente, una parte la tiene el colegio, una parte, pero otra gran parte
se hace en casa. Porque muchos piensan que la educación, la cultura, todo se adquiere en el colegio. Y resulta que la primera escuela que tenemos es la casa. Entonces sí es necesario hacer un trabajo en conjunto. Y cuando veamos este tipo de situaciones, darnos la mano, maestros, padres de familia, no ver al maestro como el coco, como el malo, no ver al padre de familia como el coco, como el malo. Entonces, sí, la invitación es este cambio, esta transformación empieza con los chicos pequeños. Gracias. Magda, no sé si queda más espacio. Hay dos compañeros, Carbonell y la compañera Carolina Rojas. Si es sobre el mismo punto. Sí, ahorita vamos a hablar de los otros. Carbonell. Sí, buenos días, ¿te escuchas? Sí, sí se escucha. Mira, yo tengo una cosa a decir, todo empieza por casa. Si yo tengo un padre que es machista y una madre que también lo es, porque muchas veces las mamás en la casa son machistas, que no, el niño no tiene por qué hacer oficio en la casa, el niño no tiene por qué lavar la loza, el niño no tiene por qué estar en la cocina, el niño tiene que estar en otras cosas con su papá. Entonces desde ahí empieza, ¿sí? Entonces yo cómo voy a exigirle a una persona que ya está grande, que entra a un colegio y va y golpea a la compañerita. Espérame un momento, por favor. ¿Cómo le voy a decir yo al niño que no me maltrate la niña, que no sea acosador con las compañeras, si la misma madre en la casa se encarga de generar el machismo, el maltrato hacia las hermanas, la discriminación de las niñas para que laven la loza, porque yo lo he visto, ¿sí? Y esto se ve más que todo en la discriminación de los grupos rurales, pobres, y ha persistido en las diferentes entre las educadas y las personas analfabetas, se ve más que todo este tema, ¿sí? Es obvio que uno mira datos de estadística, de maltrato, mira todo eso, y lo proporciona una simple visión parcial de las cosas, ¿sí? Y en cierto sentido superficial de la experiencia educativa de las mujeres en los colegios, en las universidades, las condiciones han mejorado, digamos, un 99%, y el acceso a la educación permanente de las mujeres y a los sistemas educativos indican que tienen un valor y unos logros de pleno igualdad social, pero aún falta mucho y todo se empieza por casa. Gracias, profesor. Gracias, Valver. Continúa, están Carolina Rojas y Claudia Toro para terminar esta parte. Levantó la mano. Acabo de levantarla Susana, creo. Vale, muchas gracias. Pues yo voy a hablar desde la experiencia en lo que concierne a la educación y los estereotipos. Nosotros tenemos un proyecto de comunicaciones en el colegio que abarca desde primera infancia hasta grado 11. Y nos hemos encontrado, claro, con una diversidad frente a este tema, porque pues acá se recogen absolutamente todos los que se identifican como quieren identificarse. Pero curiosamente hemos encontrado que, como lo decía Carolina antes, sí es un trabajo articulado entre los hogares y los colegios, porque también estoy de acuerdo que los colegios no son los que solamente educan, pero yo lo digo desde la experiencia, lo repito, lamentablemente se encuentra que los docentes, la parte docente aún se encuentra muy atrasada para poder aceptar este tipo de cambios, y no es porque tengan X cantidad de edad, es porque en su mente hay una serie de estereotipos mentales y hay una serie de cuadrículas mentales que les impiden salir de allí y comprender y respetar y entender. Entonces yo pongo un ejemplo rápidamente. Nosotros este año vamos a trabajar un eje temático que se llama feminismo y políticas de género con los estudiantes de grado 8 a grado 11 en la Escuela de Comunicaciones. Y a la par queremos que eso se trabaje en los programas de radio que tenemos en nuestra emisora. Cuando hicimos el primer comité editorial y se lo contamos a los docentes, nos encontramos con que varios docentes jóvenes
no superan los 35 años, se incomodaron y su expresión es, entonces vamos a llevar a los niños a que se vuelvan homosexuales, entonces vamos a llevar a las niñas a que se vuelvan lesbianas, entonces vamos a tener que celebrar el Día del Orgullo Gay, cosas que uno en la educación no esperaría encontrar, en la academia no esperaría encontrar, porque se espera, y ahí es donde yo creo que también se idealiza mucho ciertas profesiones, que sean como los más abiertos a la hora de entender la sociedad, la evolución de la misma y respetar esos espacios. Yo tengo una hija de 15 años que decidió que ella es no binaria o no binaria. Entonces, ha sido toda una transición de la conversación, del discurso verbal, del pensamiento en mi casa, para poder comprenderle y tratarle de acuerdo a lo que ha decidido como persona. Y estamos en esa transición en el colegio, pero se encuentra que es muy complicado cuando los docentes creen que es un capricho por la edad, creen que no tienen la capacidad de decisión para poder analizar y entender las decisiones que están tomando para su vida. Entonces yo sí creo que estos espacios deben ampliarse, que la educación desde la academia, desde la formación docente, se debe transformar también, porque nuestra sociedad ha ido abriendo estos espacios precisamente para que todos seamos igualitas, para que haya un equilibrio. Y si no se trabaja desde esos puntos, lo que va a seguir pasando es que le vamos a echar la culpa o a la casa, o al colegio, o a la universidad, o a la sociedad. Pero cada uno tiene una parte de responsabilidad frente a eso. Muchas gracias. Listo, Disculpa, gracias, ¿puedo hacer una pequeña réplica ahí? No me demoro. ¿Quién está hablando? Carolina. Carolina. Sí, no, solamente que estábamos como dijimos que hay que empezar a regular en el tema del lenguaje y demás. Me gustaría que no se dijera los docentes, me gustaría que se dijera algunos docentes, porque créeme que varios sí tenemos la intención de hacer esa transformación, y pues por eso estamos acá, precisamente mirar de qué forma en nuestro currículo se pueden incluir estas temáticas, se puede velar por un cambio. Entonces sí me gustaría, pues ya lo habíamos hablado de las generalizaciones, no es bueno generalizar porque no podría decir los padres de familia, no, algunos docentes, algunos padres, no somos todos. Y tiene toda la razón la señora, porque así como vemos, digamos, ven desde los docentes que de pronto algunos docentes somos cuadriculados frente a la temática, los docentes también identificamos casos donde los padres no aceptan que su hijo tenga esa tendencia. Entonces esto es un trabajo bien complejo. Gracias. Gracias, Carolina. Estoy de acuerdo con Carolina y me disculpo por haber generalizado, tiene toda la razón, es cierto. Muchas gracias. ¿Quién intervino? Es que no puedo ver, discúlpeme. Estaba hablando Claudia Rodríguez. Claudia. ¿Y el Carolina Rodríguez. ¿Cómo se llama? Espérame. El profe que intervino antes de Claudia. Carbonell, listo. Entonces vamos a cerrar, yo sé que hay muchos, pero por cada uno vamos a ir porque nos faltan varios elementos y vamos como ir sacando varias cosas. Solo quiero, digamos, en todos estos ejemplos y en todo lo que ustedes han puesto, me parece que hoy lo más diciente de cómo se sigue reproduciendo este sistema sexo-género, estos estereotipos y roles sexistas tiene que ver con los libros y los textos que nos siguen educando. Si ustedes van y miran los textos que nos siguen educando tanto a los niños y a las niñas desde primera infancia hasta 11, pues siguen reproduciendo que la única forma de relaciones entre hombre y mujer, entonces lo binario no está, y entonces ahí qué pasa con todos estos niños y adolescentes que sí hoy se están identificando binarios y cada vez son más, sigue siendo los ejemplos clásicos de la cucharita, el tenedor, la luna y el sol, y aunque eso pareciera simple y en primera infancia pareciera no decirnos nada, sí nos van diciendo un tipo de sociedad donde solo cabe una forma de ser y estar, y eso sí genera
unas discriminaciones. Entonces, ese es un primer ejercicio que me parece que es lo más diciente. Nuestros currículos hoy siguen siendo binarios, siguen pensando solo en hombres y mujeres y no hay orientaciones sexuales diversas, no hay otras formas de ser y ahí tenemos que cuestionar. Y se ve claramente en el ejemplo que nos ponían, hoy todavía nos cuesta, digamos, pensar que podemos tener un profe de primera infancia, ¿cierto? No lo vemos porque todavía, aunque decimos por un lado, ay sí, qué bueno que los hombres hagan las labores del hogar, cuando ellos empiezan a ejercer otros roles creemos que no son tan buenos, que no son tan capaces y que van a pasar ahí cosas. La escuela sigue reproduciendo tal como ustedes lo dijeron y ojo, esto quiero ponerlo así en rojo subrayado. Ustedes lo pusieron en varios ejemplos que se nos pegan la orientación sexual, que se nos pegan los roles de género. Un poco esto lo vamos a profundizar con ideología de género y lo que pasó con el acuerdo de paz que nos dijeron que si votábamos por el sí todos nos íbamos a volver homosexuales. Y este es uno de esos mitos, o no mitos, sino de la falsa propaganda que ha hecho el capitalismo, la ultraderecha, para desvirtuar estas apuestas por una sociedad más justa y equitativa. Y lo que ha hecho es decir eso, oiga, no, en las escuelas no enseñen el tema de feminismo, no enseñen la equidad de género porque todos nos vamos a volver promiscuos, por ejemplo, o eso, o enseñar teoría de género, entonces es que las niñas se van a volver lesbianas, tal como decía Claudia, y los hombres gays. O si tenemos un profesor gay, a los niños se les va a pegar eso, y acá un ejemplo sencillo que siempre pone un amigo gay mío es, pregunten la mayoría de gays, lesbianas, bisexuales si sus papás eran gays o heterosexuales. Eran heterosexuales. Si la orientación sexual se pegara y fuera así de esto, pues estas personas con orientaciones sexuales diversas, la mayoría son hijos de heterosexuales. Entonces, ¿qué pasó ahí? Esto para decir e insistir, esto es una construcción para algunos es una construcción cultural y para otros es algo que está ahí, que no pueden, digamos, solo decir, sino que son de esa manera, ya sea lesbianas, gays o bisexuales. Y quiero cerrar un poquito con esto. ¿De quién es la responsabilidad? Mira qué interesante cómo estábamos reflexionando de quién es la responsabilidad. Y ahí es donde hoy vamos a entender qué es eso del sistema, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a entender que no es solo responsabilidad de la casa, del profesor o de la sociedad, sino que es un sistema que se ha puesto en complot, aunque tienen tanto, es un sistema que además tiene poder económico, político, poder en nuestras escuelas, poder en los medios de comunicación, en la noticia, y que actúa de manera tan articulada y también que todos empezamos a ser funcionales al sistema. Y estos lentes de violetas que nos hemos puesto, que ya vi a mi profe Yasnadia, que fue de las profes que nos enseñó estos lentes violeta, pues estos lentes nos hacen cuestionar y cómo no vamos a ser funcionales al sistema. O sea, esto que acaban de decir, lo interesante, sí, es que todos podemos o ser funcionales, o sea, esto es, digamos, esto claro que los papás contribuyen, claro que los profes contribuyen, claro que los textos que tenemos contribuyen, claro que, digamos, los medios de comunicación contribuyen. La cosa es, ¿vamos a ser o no funcionales al sistema? Y cuando empezamos a cuestionar, pues entonces empezamos a no ser funcionales al sistema. Pero para seguir entonces esta reflexión, quiero que sigamos con el otro ámbito, y son los lugares de trabajo. Solo 2 o 3 personas, no todos los que hacemos la manita, sino 2 o 3 personas, Magda, que nos hagan reflexión sobre esto. Sí, señora. Magda, en espera está Susana Urrea. Ella tenía levantada la mano y no la ha bajado. No sé si querrá hablar sobre este tema. ¿Quién está dando la palabra? ¿Marcela? Marcela, sí. Sí, Marcela, pero es que quiero que me ayudes, no todos los que alzan la mano, porque si no nos vamos, sí, vamos a cada uno, 2 o 3 personas y por vamos eso a... ya la tenía levantada Susana, no la ha bajado, sí. Entonces para que... Claro que sí, listo, sí señora. Buenos días. Buenos días, Susana. Para todas, todos y todes. En ese momento, pues yo me desempeño en un ámbito laboral que es un sindicato. La mayoría de mis compañeros del ejecutivo pues, son hombres. Entonces, siempre vemos muy marcado
el trabajo de nosotros en la parte sindical. Ellos nos ponen a colocar la mesa pues para servir los tintos, ellos creen que no servimos sino para servir los tintos, para acomodar las flores, pero a veces no nos dan los espacios que necesitamos para que las mujeres podamos hacer un real trabajo. Y siempre dicen, usted no necesita que le ayudemos ahí en el equipo pues para que usted haga mejor el trabajo. O sea, en este eje cafetero con el que nosotros trabajamos, siempre he notado que a nosotros las mujeres nos toca más difícil. Siempre nos toca más difícil. Porque siempre se muestran más los hombres, les dan el micrófono a ellos. El primero que le dan los micrófonos en las marchas es a los hombres. Nosotros es, venga, nosotros también queremos hablar. Entonces nos toca que imponernos y a veces decir que nosotros también tenemos cosas que decir y que también leemos unos libros. Entonces, cuando nosotros alzamos mucho la voz, dice, ay, qué viejas tan gritonas. Es que siempre piden todo a gritos. Y es eso, que los hombres creen que el rol de nosotros es de molestar en el trabajo y cansar. Cuando se va a contratar una mujer, siempre piensan más, si se va a embarazar, va a pedir mucha licencia, o va a esperar el trabajo porque tiene que ir a cuidar al niño. En cambio, el tipo no importa si lo ponen, o sea, puede ser papá, pero no le dan ese rol como de la economía del cuidado. Entonces, sí, yo creo que hemos avanzado un poquito. Además, que en el ámbito laboral, pues nos han colocado unos techos de cristal y unos pisos pegajosos que hacen que a veces no podamos avanzar. Eso, dentro de nuestro ámbito laboral, a veces piensan que nosotros no tenemos toda la capacidad para hacer lo que hacen nuestros hombres. Entonces, sí se nota, sobre todo aquí en esta sociedad que nosotros manejamos en este eje cafetero, es muy patriarcal, muy machista. Y incluso yo levanté la mano en el otro ámbito era en educativo. Es que yo tenía un rector absolutamente homofóbico, pero homofóbico de esos recalcitrantes, pues, y llegó un coordinador con todos los títulos, con todo lo que podía, por dicho, era más preparado que un yogur, y el tipo no le quiso hablar nunca, le mandaba razones por nosotros, el rector, incluso el pobre coordinador tuvo que renunciar, o sea, no se aguantó la presión, porque él decía, no, es que haber llegado este marica, así lo decía, haber llegado este marica aquí a la institución, nos va a volver a... Es horrible, no lo pudimos defender porque no quiso que lo defendiéramos, pero muchas gracias por escucharme. Mariela, muchísimas gracias. Continúa Gloria, son las dos únicas que han levantado la mano. Gloria. No, ya la bajo. Listo, Magda, no hay más participantes. Listo. Mientras alguien más se anima a opinar sobre el trabajo, quiero retomar algo que acaba de decir Mariela y que es muy importante y que nos hace entender por qué es tan importante identificar estos ejemplos y estas cosas que van pasando en lo cotidiano, que son sencillas, que pareciera que no tienen, digamos, no le hacen daño a nadie, es cierto, que vamos viendo de manera, pero miren cómo estas cosas que son sencillas van terminando en las formas más atroces y que se expresa el patriarcado, y es en cosas como lo que acabo de decir Mariela con este coordinador que tenía una orientación sexual diversa, ¿cierto? Pero esas cosas, estas discriminaciones, esas indiferencias terminan en cosas atroces que son los feminicidios, los asesinatos a las personas trans, los asesinatos a las personas con orientaciones diversas. Y yo sé que cada vez que vemos una noticia de eso, todos nos admiramos y decimos, uy, no, qué terrible, ¿cierto? Siempre lo pienso con el caso de Rosa Elvira Celis. Yo no he visto una persona que no se estremezca con el
el empalamiento, la tortura y el feminicidio que le hicieron a Rosalvira Celis. Sin embargo, siempre les recuerdo, ojo, porque todo eso es producto de una sociedad y todo eso es producto de lo que vamos reproduciendo en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el sindicato y en los medios de comunicación. Entonces, muy amorosamente en esto les he invitado, no solo asombramos, no solo nos dejemos asombrar y repudiar estos crímenes que son tan evidentes y que son tan atroces, sino empecemos a repudiar todo esto chiquito y cotidiano, porque esos crímenes atroces son gracias a que todo esto cotidiano y pequeño lo vamos convalidando en nuestro diario vivir. Entonces, ¿alguien más nos quiere opinar del trabajo? Yasnaya. Bueno, ya yo, bueno, del trabajo opino algo. Acá en la región Caribe, en La Guajira, gracias a Dios que las mujeres siempre en las marchas tomamos la vocería, ya, porque nosotros también tenemos que también darle ejemplo a los hombres. Y en el WhatsApp, aquí lo mandaron. Porque una señora preguntó que dónde estaba y ahí me pegué de ese porque leí. ¿Me están escuchando? Sí, compañera. Hay una compañera que tiene el micrófono abierto. El micrófono abierto. Sí. Pero ya puede continuar, Yasnaya. Y bueno, otra cosa que siempre he tenido es que, como digo yo, en las familias no hay familias perfectas. Y tengo un ejemplo aquí en mi casa. Mi esposo fue militar y ustedes saben que estas personas son, mejor dicho, lo forman allá, es, mejor dicho, según ellos, correcto. Y se le ha presentado un caso con un nieto que tiene, ahora el muchacho cogió otra tendencia. Entonces él dice que cuando lo vea lo mata, que no sé qué, qué tal. Y yo le digo que no, porque uno, por eso es que tiene que cuidarse y no estar hablando, no puede decir uno que la hija de la vecina es la puta, que el hijo de la vecina es el homosexual, que el hijo no sé qué, porque después, pan, le cae, como dice uno aquí, la saliva encima. Entonces, y tiene que estar preparado para esto que se viene. Entonces él no ha querido aceptar, porque como él es machista y él dice que él es un hombre, que él es no sé qué, que él es no sé cuándo y que su hijo también es un hombre y no acepta que el nieto tenga esa tendencia. Y yo digo, ¿cómo se hace? Y hay que aceptar al chico así porque no lo puedes matar. Ya. Entonces en eso también tenemos que prepararnos en nuestra casa, en hablar. Ya no podemos decir que el hijo del vecino es ladrón, que el otro es ladrón, porque está. Entonces después no sabemos cómo solucionar la situación. Esa es mi participación. Gracias, Gloria. Yasnaya. Muchas gracias. Primero, pues, saludar la posibilidad de estar acá en la escuela. Yo creo, soy de las personas que piensan que la calidad de aprendiz nunca se debe perder, y especialmente en estos escenarios de género, porque pues en esto todo el día estamos aprendiendo. Es una cosa que tenemos que construir todos los días. También felicito a la compañera Magda pues, por estar aquí en este espacio, he venido pues escuchándola atentamente y por estar pues aportándole a la construcción de una sociedad más justa y más equitativa. Y cuando la alumna supera a la maestra, pues déjame decirte que uno sí que se siente feliz al ver este tipo de procesos. Frente a la pregunta, ¿cómo se expresan los lugares de trabajo, los estereotipos de género? Yo creo que tenemos que partir desde que tenemos que cambiar todos los escenarios donde participamos en la cotidianidad. Miren, no hay uno solo, ¿sí? Y una que lleva mucho tiempo trabajando en estos temas y que es un tema totalmente inacabado y que cuando se inicia difícilmente se regresa atrás cuando se inician estos procesos. Por eso quiero felicitar a las 79 personas que están en este momento conectadas, porque desde que se inicia este proceso difícilmente se echa atrás. Y frente a la pregunta, como lo mencionaba, es cómo se expresan en los lugares de trabajo los estereotipos de género. No hay ningún escenario que no esté permeado por el patriarcado, y dentro de eso es el tema de los lugares de trabajo. Yo soy presidenta de la organización sindical CIPERSO Bogotá, de la Personería de Bogotá. Y en la Personería de Bogotá, que es un escenario precisamente de defensa de derechos humanos, sí que circulan a veces los imaginarios y los estereotipos patriarcales.
no hay ninguno en específico que se salve. Y frente a eso quiero traer a colación el estudio sobre tolerancia social e institucional a la violencia basada en género en Colombia, que es este documento, ¿sí? Y en este estudio respalda que en todos los escenarios, ahí están las escuelas, los colegios, están los diferentes órganos de control, todas las instituciones del Estado, por ejemplo, y cómo a través también socialmente se validan esas formas de violencia. En la personería, por ejemplo, en varias ocasiones he vivido situaciones donde se reflejan estereotipos de género. Voy a citar algunas de ellas, ¿sí? Por ejemplo, en una oportunidad dijeron, pero aquí que nos manden más mujeres en una oficina, por ejemplo, de planeación de la entidad. Acá ya estamos completas las mujeres, acá que no nos manden más mujeres, que metan hombres a trabajar, ya es suficiente las mujeres que estamos ahí. Entonces, ¿cómo de alguna manera se les cierra la puerta laboral, por ejemplo, a muchas mujeres? El tema clásico que mencionó la compañera Magda respecto del imaginario de que los hombres son mejores jefes que las mujeres, por ejemplo, es totalmente clásico y en todos los niveles y en todas las escalas se plantea cómo no, pues es que definitivamente los hombres mandan mejor que las mujeres, son las afirmaciones y eso genera muchísimo daño porque eso le cierra la puerta, por ejemplo, a muchísimas mujeres sí, que quieren estar en esos escenarios. Sí, que también, y por supuesto, no lo hemos ganado, porque como lo hemos visto en las sesiones pasadas y lo han señalado otras orientadoras, pues es un camino que hemos trasegado y que nos hemos ganado y que nada pues ha sido gratis. De tal manera que una de las cosas que tenemos que comenzar a pensar es que tenemos que cambiar todos los escenarios en los que nos encontramos, porque cuando nos comenzamos a señalar, no, es que acá estamos perfectos, estamos maravillosos, ya todo se ha transformado, pues difícilmente podemos hacer una deconstrucción sociocultural patriarcal que se requiere que hagamos todos y todas en todos los espacios en los que nosotros estamos, incluidos las escuelas, incluidos los colegios, incluidos los escenarios, todos los escenarios en los que nosotros participamos y en los que estamos, porque cuando nosotros nos colocamos los lentes de género, pues comenzamos a transformar todos los entornos, no solamente el entorno académico en el que nos encontremos, sino también el entorno de lo doméstico, el entorno de lo laboral, el entorno de lo social, el entorno de lo sindical y todos los entornos en los que nos encontremos. Entonces, dejo el aporte del estudio sobre tolerancia social institucional basada en género. Ese es un estudio muy bonito porque está de manera detallada cuáles son esos imaginarios que circulan en cada uno de los espacios, tanto institucionales como sociales. Y nos da pues un aporte muy importante, traducido en cifras, traducido en afirmaciones macro y micro, que no se traducen en otra cosa que la discriminación, porque todo lo que nos ha venido indicando la compañera Magda desde la sesión anterior hasta hoy, pues también indica en qué se traduce eso, pues sencillamente en un ejercicio de discriminación, que puede ir de una discriminación micro hasta el feminicidio, por ejemplo. Muchísimas gracias y felicitaciones, Magda. Compañera, le iba a pedir el favor que si nos envía ese documento al correo y nosotros lo podamos subir al Drive para que todas podamos tener acceso a él. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Yo no puedo.